Antes de que se acomoden, ya saben, vayan y saluden por favor a alguien, díganle bienvenido, Dios te bendiga. Te veo cada semana, pero ya siento que eres de la familia, por lo menos la familia de Dios, ¿sí? Buenas tardes. Ahora sí, ahora va la mía, ahora voy yo. ¿Cómo están? Aquí congelándonos, la verdad, desde hace ratito, pero yo creo que ya va a pasar. Por favor, busquen en sus Biblias, capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Continuamos en este Evangelio el día de hoy. Terminamos este capítulo. Y cuando estén listos me dicen amén. Cuando estén listos, muy bien. El día de hoy vamos a ver algo interesante. Hoy hace ya una transición Marcos, en lo que estaba escribiendo el día de hoy vemos esta transición de estar presentando al Hijo de Dios en los hechos, en el caminar diario, en cómo se manifestaba el poder de Dios a través de Jesucristo. Hoy ya Jesús mismo cuestiona a los discípulos, les hace una pregunta que todos nos deberíamos hacer cada día, ¿no? Les pregunta algo bien sencillo, les dice, ¿quién dicen que soy? Dos preguntas, perdón. ¿Y quién creen ustedes que soy yo? Dice Jesús. Y pues empiezan a dar cuenta pues que es un poco complicado el ubicar precisamente lo que dicen y el no estar en algún momento dado dudando también de lo que yo escucho. Y por lo mismo es que Jesús insiste y dice, tienes que estar seguro de quién es tu Señor. Tienes que estar seguro de quién es Jesús. Tienes que tener la respuesta correcta para ti mismo, no porque te lo vayan a preguntar en la calle solamente o a alguien en la calle, sino para que tú sepas quién es en aquel en el que confías, ¿sí? Y vamos a leer para orar y para ya darnos cuenta más a fondo de qué se trata. Capítulo 8 de Marcos, desde el Evangelio de Marcos, en el versículo 27, de ahí en adelante vamos a leer. ¿Ya están ahí? Quien no traiga Biblia, por favor levante su mano, le hacen llegar una Biblia. ¿Sí hay Biblias? O se acerca con un hermano y que le comparta también. ¿Sí? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo, aquí están atrás, versículo 27, y dice de esta manera, si me van siguiendo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio
la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, vamos a leer el versículo 1 del siguiente capítulo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Oramos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar de tu palabra, de saber que tú la revelas a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que tú nos muestras el sentido correcto, tú nos das, Señor, la convicción necesaria para conocerte, seguirte, buscarte, hacer tu voluntad, Señor. Y te rogamos que hoy podamos entenderte, escucharte claramente, Señor, que no pongamos en ningún obstáculo en nosotros mismos, que tú quites esos obstáculos tanto en nuestro pensamiento como en lo que pueda suceder el día de hoy para poder recibir tu instrucción, Señor, para poder conocerte más, para sentirnos cerca a ti, Señor, para buscar ser dignos hijos tuyos, como solamente tú lo mereces, Padre. Dios, guárdanos en este tiempo, guarda nuestros corazones y llévanos a confiar en ti en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La pregunta, ustedes ya la leyeron, es muy sencilla, es muy fácil, las respuestas son también de la misma manera sencillas, pero tienen un gran peso, tienen un peso eterno impresionante en nuestra vida y es lo que tenemos que valorar nosotros como hijos de Dios. Si nosotros ponemos atención otra vez, cada día les hago el recuento, ¿no? ¿Qué es lo que vienen viendo los discípulos? ¿Qué es lo que vienen ya trabajando con Jesús desde hace 2 años y medio? Estos mismos hombres han echado fuera demonios, han sanado gente, han predicado el evangelio. Ellos están viendo el poder de Dios directamente aquí, enfrente de ellos han visto el poder de Dios, ¿sí? Pero llega el momento en que Jesucristo alimenta 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, lo dijimos en versículos anteriores a los que acabamos de leer. Tiene Jesús un roce o un enfrentamiento con unos fariseos que le dicen, a ver, ok, alimentar a un promedio de 8,000 personas, 4,000 más mujeres y niños, cualquiera lo hace, ¿no? Sobre todo pues si tienes 5 panes, está fácil. 7 panes está fácil, ¿no? Alimentar 5,000 igual, mujeres y niños, más mujeres y niños también, ¿sí? Restaurar la salud a enfermos que están cayendo a pedazos, cualquiera, pero danos una señal de veras, ¿no? O sea, qué cosas tan irónicas, pero realmente es verdad, así le están diciendo, danos una señal. Y todo lo demás, ¿qué es, no? Y pues no tiene tiempo para perder ahí, dice, no les va a ser dada señal a esta generación. Vamos adelante. Y va con los discípulos en la barca, tienen un pan cuando recogieron canastas de pan, alimento que Dios multiplicó, alimento del cielo, ¿sí? Y nada más llevan un pan, pero Jesús, lo vemos, él va con el tema fariseos, ¿no? Y les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y todos empiezan, ya ves, te dije que trajeras pan. Está diciendo porque no traemos pan. Y empiezan a complicarse la existencia entre ellos, es que tiene hambre, es que algo, o sea, de plano tenemos que ponernos las pilas y tener todo en orden. Dice, ¿qué están pensando ustedes? Que están con lo del pan, que no vieron la gente que alimentamos con 7 panes y la gente que alimentamos con 5 panes, y les dice todavía cuántas canastas recogieron de lo que sobró. Y les recuerda, 12, 7. Entonces, entiende, no es del alimento físico al que me refiero, no es de si trajeron o no trajeron pan. De una migaja que tengamos aquí, se multiplica el pan, y sin migajas, dice Jesús, de las piedras puede levantar hijos a Abraham. ¿Qué puede ser imposible para Dios, para Jesucristo?
El alimento está. Tengan cuidado de que lo que yo estoy hablándoles y como les estoy revelando las escrituras no lo contaminen con los fariseos, con lo que ellos tienen, esa levadura, esa enseñanza paralela que se escucha muy piadosa, pero al final te lleva incluso a pecar por la religiosidad, por el tema de la ganancia propia y demás, lo habíamos visto en su momento, como aquello de cuando dice Jesús a aquellos hombres, cuando tú dices que es corbán todo aquello para lo que tienes, les expliqué, ¿no? De qué se trataba lo del corbán, que la gente podía poner en las manos, si tenían propiedades, dinero, demás, podían poner en las manos de los fariseos, del templo, de los sacerdotes, la administración de sus bienes, y ellos decidían si ellos podían o no ayudar a las demás personas con cualquier ayuda, cualquier necesidad, incluso a los padres, así tuvieran necesidad del alimento. El templo decidía si ellos le ayudaban o no. Entonces a eso se refería si es corbán o no. Y dice, ustedes les están enseñando esto y ustedes están haciendo pecar a estos hombres porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, sobre todo en esa necesidad. Y no los están dejando hacerlo. Ustedes están poniendo ese lazo y queriendo ser muy piadosos, están llevando a pecar a la gente en contra de Dios. A eso se refiere Jesús, la levadura de los fariseos, aquella que te enfoca más en verte bien, verte santo, verte justo, no importa que estés pecando todo el día, ¿no? Pero ya diste, ya te lavaste las manos, ya eres santo para los hombres y tu corazón está bien perdido, nuestro corazón está mal. Y ahí es donde Dios nos ha ido mostrando a través de Jesús que de ahí es donde salen todos los problemas, ¿no? Empezando con los malos pensamientos, como dice Jesús, que de dónde sale lo perverso de nosotros, lo que contamina al hombre, ¿no? Pero no solamente los malos pensamientos, sino las malas acciones también. Y llegamos a este versículo, este capítulo, con Jesús llevando a los discípulos, caminando con ellos, y estos pasajes que vamos a leer son también descritos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Prácticamente son iguales, solamente que se enriquecen en ciertos términos, ¿sí? Y dice que va en Mateo, dice que van multitudes con ellos también, pero lleva a sus discípulos. Ya recuerdan, los discípulos son los que están cerca de él, los más cercanos, los que están viendo de primera mano porque quieren saber qué es todo lo que hace Jesús y están ahí. Y a ellos les pregunta Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? ¿Qué responden estos hombres? Juan el Bautista, Elías, otro evangelio dice Jeremías, o alguno de los profetas, o algún profeta, dirían otros, ¿no? ¿Quién es Jesús? Bueno, Juan, ¿por qué? ¿Recuerdan ustedes quién temía que fuera Juan resucitado? Herodes, ¿sí? Decía, es que es Juan al que yo mandé matar. Y temen el poder de Dios, porque ven el poder de Dios. Un gobernante puede reconocer que hay un poder ahí que está sucediendo y que a pesar de eso tratan de apagarlo, de quitarlo, porque es un riesgo. Jesús era un riesgo, según ellos, para el gobierno en general, para el clero, para el poder de Roma, para los griegos, para todos era un riesgo, porque estaba moviendo masas de manera impresionante. Y las experiencias que tenía la gente en ese tiempo es que aquellos que se levantaban y movían personas era para atacar, para derrocar los gobiernos, para quitar el poder. Y habían pasado por muchas situaciones de esas. E incluso había cierto grupo que se le considera, ahorita lo podríamos ver como guerrilleros o subversivos, que se mezclaban entre las multitudes para tratar de atacar romanos, matar romanos o aquellos que estuvieran del lado de los romanos, ¿sí? Uno de los discípulos era
anteriormente, era uno de ellos. Sí, pero vamos a seguir adelante. ¿Quién dicen que es? ¿Quién dicen la gente que yo soy? Dice Juan el Bautista, Elías, otros dicen Jeremías, otro alguno de los profetas. Muy bien. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Sí? Les dice, y ustedes, a ver, ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy? Y el que siempre va por delante, el que siempre se acelera, el que siempre saca la espada y corre, Pedro, dice, le dijo, tú eres el Cristo. ¿Es verdad eso? Sí, tú eres el Cristo. Sí es verdad. Él es el Cristo. El detalle aquí, a través de los evangelios, es que tenemos que pensar qué Cristo decía que era. Así como nosotros mismos, qué Cristo es el que tenemos como Señor. ¿Por qué les digo esto? Más adelante, Él teme que no, dices tú que te van a matar, que no te suceda eso. O sea, venimos siguiéndote, ve toda la gente que estamos moviendo. Tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el que va a liberar a Israel. ¿Qué esperan ellos? Otra vez, seguido lo digo, pero es que es importante nosotros ubicarnos en esas personas, porque también nosotros a veces esperamos que saque espada y corte la cabeza al vecino ruidoso de toda la noche, ¿sí? Que saque la espada y no sé qué más haga con nuestros hijos, con los familiares, con nuestra pareja, y queremos que sea como un vengador, ¿no? Y es que dice Romanos que dejes la venganza a Dios, sí, pero no, tenemos que ver el contexto, ¿no? Es el tema de vengarnos, como nosotros quisiéramos hacer las cosas, ¿no? Sino en su justa misericordia, gracia e ira, todo lo que va a suceder con aquellos que se arrepientan o no, pero dejarle a Él esas cosas. Y nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Dice Pedro, tú eres el Cristo, yo soy el Cristo, tú eres el Cristo. ¿Qué Cristo? ¿A quién esperas? Hay otros pasajes, ahorita se los voy a leer, pero que Él les dice aún, que bueno, o sea, esto no te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Dios hablándote, qué bueno que entiendes eso. Y cada uno de nosotros, si entendemos quién es Jesús realmente, vamos a entender que Dios nos está hablando al oído directamente y nos revela toda su verdad. Y eso nos va a dar la fe, la confianza para poder andar cada día como sus hijos. Pero si nos quedamos en el hecho de, bueno, Jesús pues es Jesucristo. Sí, pero ¿quién es Jesucristo para nosotros? Yo puedo decir, ¿en quién crees tú? ¿Quién crees que es Jesús? Es el Mesías, el enviado de Dios. Eso sí saben aquí todos que Mesías significa ungido y ungido significa Mesías y Cristo significa ungido o Mesías. Las tres quieren decir lo mismo. Las tres palabras quieren decir lo mismo. Entonces, el anunciado por Dios desde el Génesis a Abraham, a Jacob, de que iba a llegar un libertador, de que iba a ser alguien que redimiera a Israel, que después se enriqueció esto y es a todo el gentil, a todos aquellos que crean en su nombre, fue anunciado tanto que lo esperaban y lo esperaban como ellos lo concebían, un pueblo guerrero, un pueblo que se tiene que haber pasado a través del desierto, no solamente los 40 años, sino desde antes de llegar a Egipto, establecerse 400 años en Egipto, después de salir 40 años a través del desierto, después pelear todas las batallas para llegar a Canaán y en Canaán también estar en batalla, derrocando ciudades e imperios, todo el tiempo peleando. Después de esto, pelear entre ellos mismos porque se dividió, todo el reino se dividió en el reino del norte, el reino del sur y quedan los judíos y los samaritanos y siempre en conflictos. Vienen los asirios, se los llevan cautivos. La Babilonia también, o sea, siempre peleando, siempre peleando. Llega a Grecia, los invade.
no solamente a Israel, sino más países. Después llegan los romanos, se hacen más fuertes, derrocan a los griegos e invaden también todo. Lo característica de Israel es que siempre se mantuvieron, trataron de mantenerse con su cultura, tanto así que cuando cayó ya finalmente Israel en el año 66 después de Cristo, se dispersaron prácticamente todos los judíos, todo Israel, a todo el mundo. Y en 1948, que se estableció nuevamente la nación de Israel, regresaron a repoblar Israel después de casi 2000 años, con la identidad siempre en Dios y como judíos. ¿Sí? Eso es impresionante, no cualquier pueblo lo hace. ¿Sí? Con ellos sucedió. Saben ellos que fueron el pueblo elegido, que son de ellos, ellos lo saben. Pero Jesucristo vino a ampliar el llamado a todos aquellos que creen en su nombre. Y es ahí donde tenemos que entender quién es Jesucristo. ¿Quién es? ¿Es algún profeta, como algunos dicen? ¿Fue un gran maestro, como otros dicen? ¿Es mi oráculo de la suerte? ¿Es mi genio de la botella? ¿Sí? ¿Es aquel al que le pido cada vez que tengo una necesidad y me olvido de él todo el tiempo, que no lo necesito? Porque pues como que me estén vigilando cada día en mi diario caminar, pues no está tan padre, ¿no? Cuando yo quiero hacer a mis anchas lo que me place, y dice Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿qué tal cuando nos duele algo? A correr derechito a Jesús. Por eso, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo puedo decir yo, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el que me vino a salvar? Hacíamos la comparación hace una semana, ¿no? Jesús lleva una manto, o túnica, como le queramos decir, se la quita y la pone a un lado, pero alguien la tocó y se sanó. Y le empezamos a querer a esa túnica poderes extraordinarios y divinos, y me conviene más porque Jesús, yo sé que si me acerco a él me va a decir, vete y no peques más. Y la túnica nada más la voy a tocar y voy a decir, yo voy a ser sanado, nomás por tocar la punta de su manto. No, es Jesucristo el que da poder a todas las cosas. Nada tiene poder si Él no transmite su poder, Dios, su poder. O sea, no es ni la sombra de Pedro, no es ni el pañuelo de Pablo, no es ni las espinas de la cruz o de las espinas de 3 puntas que salen aquí en el norte o no sé dónde de Querétaro, no son ni las astillas que decían que eran de la cruz de Jesús. Cuando juntabas todas esas astillas, podías creer 3 navíos y dices, ¿a poco tan grandota estaba la cruz? No es nada de eso, es la fe en Jesucristo, la que hace, la que tiene poder, la que es Jesucristo mismo, el que hace el milagro, es Dios mismo transmitiendo todo su amor a través de responder una plegaria, una necesidad. Pero no me gusta a veces la interacción con mi Dios, por eso es que tengo que entender quién es el Mesías, quién es el ungido, quién es el Cristo para mi vida, para poder verlo de esa manera. Y Pedro lo dice, eres el Cristo. No le pregunta más, pero diría, ¿pero cuál Cristo crees que soy? Porque yo te dije, guarda la espada. Y te voy a decir de nuevo, el que espada mata, la espada va a morir. Guarda esa espada. ¿Sí? Cuando fueron a detenerlo a él y Pedro quiere librarlo, ¿no? Pero responde de esa manera y le envía que no diga nada a ninguno. Voy a leer uno de los pasajes paralelos. Está en Mateo capítulo 16. Dice de esta manera, o si quieren acompañarme, pueden buscarlo en su Biblia, porque aquí nada más vamos a poner un versículo. ¿Sí? Mateo capítulo 16, versículo 13, dice de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y aún así puede haber confusión. Pero él le dice, Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y esto es interesante y es importante notarlo. ¿Por qué? Porque les decía al principio, si yo entiendo realmente quién es Jesús, es porque Dios me está hablando directamente. Me está revelando su palabra y me está mostrando qué es lo que Él quiere. Yo puedo estar más seguro de que si yo sigo esa voz, si yo lo escucho, yo puedo estar seguro de que lo que viene es bueno. No importa que las cosas se vean mal, porque yo estoy seguro que Dios me está guiando, me está hablando. Si Él me ha revelado quién es Jesucristo, y Jesucristo es para mí, sí, el Mesías, sí, el ungido, sí, el Cristo, que fue a la cruz, que descendió del cielo, enviado por Dios a morir por mí en la cruz, a pagar a precio de sangre mi pecado, mi vida, rescatarme de la muerte eterna del infierno. Si yo entiendo eso, entonces yo he conocido y reconozco quién es el Cristo, el verdadero Cristo. Porque Jesús mismo dice, se levantarán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Si no los escuches. ¿Por qué? Que a veces nos dejamos guiar más por los sentimientos y el sentimiento nos gana en estas cosas. Dios si nos basamos en una relación con Dios a través del sentimiento, créanme, vamos a desviar nuestra mirada a un mejor postor para nosotros. Alguien que nos ofrezca algo más satisfactorio para lo que yo siento, para mi dolor, para mi pesar y demás. Y si yo veo a Jesucristo sufriendo todo el dolor y cargando todo el pecado a la cruz, yo voy a entender que eso ya se pagó. Y yo voy a creer más claramente, más firmemente, con más bases en quién es Jesús y para qué me quiere. Para estar con Él una eternidad, ¿sí? No voy a estar dando vueltas en qué es lo que tengo que hacer como cristiano, no voy a estar peleando, es la siguiente parte, en cómo vivir para Cristo, cómo morir a mí mismo, ¿por qué dice eso de morir? ¿Por qué cargar la cruz y demás? Bueno, vamos a ir allá y lo vamos a ver, porque primero dice, tienes que saber quién soy yo, o sea, ¿quién soy yo? El Cristo, soy el Cristo, te lo reveló Dios, mi Padre te lo reveló. Tú ya sabes quién soy yo. Bueno, ahora lo que sigue, dice Jesús. Y comenzó a enseñarles, dice el versículo 31, que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía, dice el versículo 32, claramente. Entonces, ¿qué pasó? Pedro, el que dijo, eres el Cristo, le comenzó a reconvenirle, no te sucede esto a ti, ¿cómo vas a dejar que te maten? ¿Qué va a pasar con los demás? Los que te seguimos, los que creemos en ti. Ustedes, algunos recuerdan lo que dice Juan, ¿no? No los dejaré huérfanos, voy a mandar uno igual, el Consolador. Él les va a revelar todo lo que he dicho y aparte les va a guiar cada día, va a mandar a alguien más, no los voy a dejar huérfano. Pero si ellos se dan cuenta, ellos les están diciendo y se dan cuenta que se trata de Él, voy a morir, voy a resucitar al 3er día, de repente cuando me dan una noticia fuerte yo me quedo con lo primero que me dicen, no voy a morir. Ya lo del 3er día, quién sabe si lo escuché o no lo escuché, pero ¿cómo crees? Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres en el que confiamos, tú eres el que esperábamos que Dios enviara. Y nosotros también esperábamos algo así, ¿no? Tal vez no nos dábamos cuenta antes, pero estábamos buscando, nuestro corazón buscaba algo que llenara nuestro ser,
algo que completara lo que nosotros sentíamos como vacío, que decir, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué nos puede llenar? Me voy y me encuentro con religiones, me encuentro con terapias, me encuentro con hasta hobbies para ver si eso es lo que me va a llenar la vida, y empiezo a enfocarme en esas cosas, en trabajo, y al final sí, termina apareciendo nuevamente el mismo hueco. Sí, el mismo hueco. Necesito encontrar qué hacer, qué llene ese hueco. Y llega Jesucristo y comienza a trabajar en nosotros, comienza a mostrarnos que Él es lo que esperábamos, porque dice en Eclesiastés, Dios que puso eternidad en nosotros, en el hombre. Y por lo mismo nada finito, nada que va a terminar aquí, nada que se va a deshacer, nada que se va a acabar, nos puede llenar. Lo eterno no se llena con algo temporal, jamás. Sí, nuestra alma es eterna y necesita al Padre eterno. Y ahí es donde podemos ver que necesitamos a Jesucristo. Y dice, pero aquí es necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por aquellos en los que la gente confía más, porque cada año iban a las fiestas, o si había pecado iban y compraban su animalito, porque ya ni siquiera les costaba de verdad, y les costaba dinero, pero no era ya que te costara aquel semental que tenías para poder tener una buena cría y llevarlo y entregarlo a morir, a que se desangrara por tu pecado. Ya no les costaba. Ya iban y compraban el animalito y confiaban en el sacerdote, en el fariseo que les hablaba de Dios, que les enseñaban las escrituras, los sábados, el día que se reunían, el sábado, el día de reposo. Y esos hombres, dice, esos hombres van a matar al Mesías. ¿Pero cómo puede ser? Y a veces queremos salir corriendo y decirles a toda la gente, y lo hemos hecho, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué no entienden? Quedamos bien frustrados porque no entienden. ¿Quién es Jesús? En Hechos, en el libro de Hechos, no lo busquen, les voy a comentar. En el libro de los Hechos hay un pasaje en donde Pablo, porque ya hay un poquito de conflicto entre los otros enviados que están diciendo, es que ¿cómo les vas a predicar a los gentiles? Y los gentiles son abominables para los judíos. Dice, pero es que los gentiles, incluso Pedro les puede dar testimonio, los gentiles está pasando lo mismo que pasó con ustedes, con nosotros, con ustedes. Pablo no estaba el día del Pentecostés, que vinieron las lenguas como de fuego y estuvieron en los discípulos y comenzaron a hablar en el idioma de cada uno de los que estaban alrededor, de modo que entendían todos y se convirtieron 3,000 personas. Lo mismo estaba sucediendo y les dice, está pasando eso. Y yo vengo a ver qué es lo que tienen que hacer ellos que no son judíos para seguir adelante. Y les dice, ok, vamos a orar, vamos a ayunar. Después de ayuno y oración, y un tiempo de los pastores en Jerusalén, del mismo Pablo, dicen, bien, el Espíritu ha hablado. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y qué ha dicho? Bueno, que se cuiden de 3 cosas, ¿sí? De fornicación, de ahogado y del ofrecido a los ídolos. 4. La cuarta es de muerto, ¿sí? De sangre, ¿sí? De sangre, 4 cosas. Me faltaba una. Sí, no, sí. Ya están los 4. De esas 4 cosas, pero antes, ¿qué pasó? ¿Sí? De 4 cosas, se tienen que cuidar solamente, pero antes, ¿qué pasó? Que cuando llegó este grupo, junto con Pablo, a decirle a los demás lo que estaba pasando, cuando llegó Pedro, que estaba pasando esto, dice, de modo que también Dios ha dado el arrepentimiento para salvación a los gentiles. De modo que también Dios ha dado el arrepentimiento
para salvación a los gentiles. ¿Y qué entendemos ahí? Que hasta el mismo arrepentimiento que nosotros hemos manifestado delante de Dios ha sido dado por Él mismo para que nosotros seamos salvados por su predicación, por conocer a Jesucristo, por la obra en la cruz de Jesucristo. Entonces, ya descansamos un poco cuando predicamos a la gente. ¿Y por qué no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no entienden que el Hijo de Dios? ¿Por qué no entienden que Dios mismo tenía un plan? ¿Por qué no entienden? Porque tienen un tiempo. Dios tiene el tiempo para revelarse a ellos mismos, como le dice aquí Jesús a Pedro: te lo ha revelado mi Padre y nadie más. A mí me pueden hablar muchas personas de una verdad bíblica y razonarla, intelectualmente razonarla, pero hasta que Dios no me revele a través de su Espíritu Santo justicia, pecado, juicio, yo voy a entender mi condición delante de Dios. Pero el día que yo la entienda, yo entonces voy a tener que tomar decisiones para cambiar y para entonces comenzar a ver que era necesario que Jesús muriera para que yo viviera, que era necesario que Él padeciera en la cruz para que yo tuviera vida eterna, porque en eso se refería, de que cree en mí tiene vida eterna. Él tenía que pagar el sacrificio por el pecado para que yo pudiera ser redimido del pecado, ¿sí? Después de esto, le dice en el versículo 33, Jesús, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Tú esperas otra vez, como hace 2 semanas, esperas que Jesús que nosotros amamos, conocemos, te diga: hey, quítate, apártate de mí, Satanás. Golpe fuerte, ¿no? De repente, pero esto lo vamos a ir relacionando con lo demás también en cuanto a la batalla que libramos cada día, la batalla espiritual. Porque le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú sigues viendo con ojos carnales, pero no te fijas en la eternidad, en lo que yo te he dicho, en lo que tú mismo has predicado. Porque tú has ido a expulsar demonios, a sanar enfermos, pero a predicar el arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo vemos nosotros en nosotros mismos? Estamos en algún momento negando el propósito de Dios en alguna situación que yo vivo, en alguna enfermedad, en alguna situación compleja para mí. ¿Por qué? Porque no veo que venga un buen fin cuando Jesucristo, su fin era morir. Él va a la muerte y les está anunciando: voy a morir. Dice: oye, Jesús, no, ¿cómo crees? Pues vámonos a otro país y tomamos fuerza, hacemos el grupo más grande, venimos con todo a derrocar a Roma, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Sí, la muerte se escucha mal, se escucha fea, se escucha de terror, de miedo, porque pues eso es lo que en la carne sentimos, de la muerte. Pero dice: pero ese es el camino que Dios, mi Padre, me marcó. Y en la instrucción que cada uno de nosotros tenemos, hace unas semanas le pregunté, ¿no? ¿Tienes una instrucción de Dios? ¿Tienes una instrucción muy clara de Dios que está ahí en hold, en espera, como que es que todavía no sé si es Dios o no, es que todavía no me decido hacerlo o no? Dice Jesús: yo no te estoy avisando, oye, ¿y voy allá o no voy allá porque creo que me van a matar? No, yo voy a morir y voy para allá. Y dice: pues no vayas, no, apártate de mí ni me metas en tentación. Tengo que ir, a pesar de que el resultado va a ser la muerte, porque esa muerte va a servir para salvar a todos los demás, ¿sí? A todos los que crean en mí. De eso se trata. Y nosotros tenemos que vernos también en esa situación. ¿Hacia dónde vamos? Que vemos las cosas a veces muy complicadas,
pero Dios quiere que vaya por ahí. Dice, muchos toman el camino amplio, ancho, voy a mis anchas, voy a gusto, pero dice el estrecho, el que se ve con dificultades, ese es. Dice, no necesariamente todo el tiempo, pero ese es. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Va a estar aquí atrás. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad que muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Son verdades que debemos comenzar a tener presentes en nuestra vida. Nos van a dar paz en todo lo que es el caminar con Cristo. Sí, hay quienes ven esto, el aprender solamente Biblia y estar en la Biblia solamente como que es mucho fanatismo, ¿no? Bueno, pues fanáticamente voy a llegar a estar en la eternidad, ¿sí? Relajar un poquito la doctrina, dice, ten cuidado de diluir la doctrina. Bueno, es que tal vez quiso decir esto. No, dice lo que dijo. Jesús murió por nosotros, Él vivió por nosotros, el justo por los injustos. Su cuerpo murió en la carne, pero su espíritu fue vivificado y Él resucitó con todo el poder de Dios para darnos vida a nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Sí, amén. Dice, ok, bueno, lo creemos en amencito. Ok, vamos a ver si en algún momento dado lo podemos decir. Amén. Sí, Dios resucitó y nos salvó a todos. Amén. Bien. Y les dijo, dice el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Lo están leyendo ahí en sus Biblias? Versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por favor, busquen Lucas capítulo 14. Evangelio de Lucas capítulo 14. En la mayoría de las Biblias ustedes van a ver ahí un subtítulo arriba, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sí? En ese subtítulo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, sí, ahí sí está el subtítulo, ¿verdad? En el 25, ¿sí? Ok, en el 25 dice, lo que cuesta seguir a Cristo, pero dice así, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y regresamos al versículo, aquí mismo en este pasaje, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo eso? Les traduzco. Dice, esto es lo que quiso decir. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Eso es lo que quiso decir. Exactamente lo que dice el versículo. ¿Sí? Exactamente lo que dice. Pero entendiendo una palabra, aborrecer, que no me pone a mí antes que a ellos. No es de aborrecer como nosotros lo concebimos, de odiar y de no poder ver ni en pintura a la gente. No, no, no. Se trata de poner primero a Jesucristo. Si no estás dispuesto a que Él sea el primero en todo en tu vida, aún no estás listo. No, también cuando dice no puedes ser mi discípulo, en el estudio completo es te falta entender, necesitas prepararte más para ser el discípulo. ¿Sí? Para ser el discípulo que cree en Jesucristo en base a todo lo que Él dice, y es literal, y no estamos buscando a ver cómo nos traducen mejor unos y otros, y que se sienta más bonito, no se sienta menos feo, o que entienda, sí, es que a veces los padres, es que no, bueno, es que si tú crees en Jesucristo y tus padres te dicen deja esa fe, tú entiendes que es para vida eterna y tú vas a quererles compartir a ellos, y si te dicen que la dejes o te vas de casa, pues ni modo, o sea, va a haber un problema ahí, pero si nos vamos a ese capítulo 14 con Lucas, más adelante dice, yo vine a dividir, yo vine a encender un fuego y el fuego ya está encendido, ¿qué hacemos? El fuego ya se encendió y va a estar el hijo contra la madre, el padre contra el hijo, ¿qué hacemos? Ya se encendió, se encendió el fuego. Entonces, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, ¿recuerdan esto? Ayer se los decía en el grupo de matrimonios. Jesús está hablando, no está en la cruz y les está diciendo desde arriba, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No, Él está hablándoles y les dice, ven allá en el cimatario todas esas cruces. Si recuerdan qué significa esa cruz, es que ahí mataron a alguien, ya lo condenaron y ya murió. Eso significa la cruz. Bien, pues si tú no llevas tu cruz, o sea, en cualquier momento puedes morir, y me sigues, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Recuerden esto, Pablo dice, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Es una promesa eso? Es una promesa. No dice, podrá padecer persecución en algunas ocasiones cuando no le caiga bien a la gente de lo que está hablando, o no. El que quiera vivir piadosamente, adorando a Dios, reconociendo a Jesucristo, poniéndose en sus manos. Eso es ser piadoso. No es piadoso dar limosnas a la gente. Eso es caridad, pero piedad en la Biblia es adoración a Dios. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, si se predica a Jesucristo a través del creyente, no, de verdad, queremos creer que la gente está esperando que les hablemos de Cristo y que les digamos, arrepiéntate pecador, ¿sí? Y ellos van a venir corriendo, decir, sí, yo quiero ese arrepentimiento de ese Jesús, porque yo sí soy pecador. Dios lo va a revelar a cada uno y nosotros tenemos que decirles, sí, mira, sí hay una esperanza en Dios, pero necesitas arrepentirte. También no vamos a llegar y decirle a todo el mundo, tú eres pecador. No. Necesitas arrepentirte porque somos pecadores. Todos somos. No es ponernos a ese nivel, no, es porque siempre hemos estado en el mismo nivel. Somos pecadores, pero nosotros ya somos, sí, ya hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por Él. Pero otra vez, esto es el costo. Y lo equipara a una persona que está construyendo algo. Si no te vas a quedar con la ventana a medias, ¿no? Porque van a decir, y luego, ¿qué estaba pensando? No te vas a poner a pelear, tengo 3 personas para pelear con 50,000, pero en el poder de Dios, porque Él con 300 acabó con... Sí, eran tiempos bíblicos, en tiempos donde Él se mostró con todo su poder sobre el pueblo, en donde ya ahora por fe tienen que creer.
¿Lo puede hacer? Sí, con uno, es más, sin nadie. Puede acabar con un ejército. Pero, dice aquí, pero tú tienes que medir siempre riesgos. Y si tú entiendes, nosotros entendemos que yo puedo perder mi vida, entonces puedo entender que las cosas no van a ser fáciles. Y que si bien, y gracias a Dios, no estamos como en el Oriente o en Medio Oriente, ¿sí? O en otros países con una persecución intensa, cada vez que alguien dice Jesucristo, en algunos lugares termina crucificados realmente, si no es que les queman los lugares, no importa que haya dentro niños, mujeres y quien esté, les queman los lugares donde se congregan, tienen que andar corriendo a esconderse o huyendo de diferentes lugares, buscando asilo también por la misma fe en Jesucristo. Gracias a Dios no tenemos esos problemas, pero tenemos problemas de todos modos. Pero a veces los enfocamos, o sea, no entendemos que cargar la cruz significa decidir incluso, Jesús, lo que tú pongas. Si tengo que morir, morimos juntos. Aquí está. O sea, yo llevo la cruz cargando. Y que me ven feo a la entrada de la iglesia. No, pues esta no es mi iglesia. Aquí ni siquiera ha de estar Cristo. El Espíritu Santo ni se ha de mover. No, me voy a buscar otro lugar donde sí me amen. Donde sí se muestre Jesús. Digo, no se trata de eso. Imagínate, ayer lo veíamos en la mañana. Imagínate una iglesia, ponle 500,000 personas. ¿Cuántas personas en ese lugar, salvados por Jesucristo y rescatados del infierno, hay que fueron violadores? ¿Sí? Que fueron asesinos, que fueron golpeadores. ¿Sí? Ya no digamos más pecados, más comunes. ¿Cuántos? Y que Jesús los ha salvado. ¿Quiénes somos los que estamos en la iglesia? Somos puro pecador, rescatado por la sangre de Jesucristo. ¿Qué esperamos uno del otro? Tenemos que esperar en Cristo todo el tiempo, en Él. Y si no esperamos de esa manera, entonces no hemos cargado la cruz. No hemos echado encima de nosotros la cruz y decir, sí, Señor, lo que venga. Lo que venga. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no me tomaré mal alguno, porque tú estás ¿con quién? Conmigo. Que a veces duelen mucho las cosas porque entramos en esa batalla y ahí sí, les recuerdo, la batalla espiritual. Es verdad, entramos en esa batalla y empezamos un problema, una situación a veces complicada para nuestra mente, pero si le ponemos la fe en Jesucristo, vamos a entender que la batalla es tan clara que dice, tu batalla, la batalla espiritual no es contra carne y sangre, no es contra nada que tú puedas ver, ni contra una persona que tú puedas ver, ¿sí? Es con cosas mucho más poderosas, pero invisibles, que utilizan todo para golpearte. Y muchas veces aquí está la batalla y no entiendo, me descuido y por todos lados me está dando, pero yo creo que estoy peleando con el de enfrente. Y no es así, ¿sí? Dice en Efesios capítulo 6, donde está esa batalla, no lo busquen. Dice que tenemos que tener bien puesta, ¿qué? La armadura de Dios. ¿Y quién me puede describir la armadura de Dios? Primero, segundo, tercero. Sí, cinturón. Tenemos que ceñir, que amarrar bien los cinturones. ¿Con qué? Con la verdad. Primero entender que tenemos que estar en la palabra, ¿sí? Después, recordar siempre, aquí mi cabeza tiene que estar cubierta, mi cabeza tiene que estar bien centrada en la salvación en Jesucristo, el yelmo de la salvación, que no deja penetrar ninguna idea extraña, porque yo ya estoy seguro en Cristo. Ya está segura mi salvación, ya está segura mi vida ahí. El yelmo está cubriendo todo esto, si yo lo tengo puesto, ¿sí? ¿Qué más? La coraza de justicia. Es de dicho y a veces no lo hemos considerado aquí. La coraza cubre que entre, pero también cubre que salga. ¿Sí? También evita que salga.
Entonces cubre, ¿por qué? Porque mi justicia no es la de Dios. Su justicia va a evitar que mi justicia quiera hacer lo suyo. Y ahí tiene que estar esa coraza. Pero tengo que entender que yo estoy para representar a Jesucristo todos los días, porque el calzado debe ser el calzado del Evangelio, para anunciar a Jesucristo y representarlo a Él todo el tiempo. ¿Qué me falta? El escudo de la fe. ¿En nombre de quién peleo? ¿En nombre de quién voy adelante? ¿En nombre de quién cada día estoy peleando esa batalla o corriendo esa carrera? En nombre de Jesucristo. Mi fe está bien cimentada en la roca de salvación, en Jesús. Y la palabra tiene que estar en la mano todo el tiempo. ¿Sí? Y que muchas veces la palabra, con la espada, voy a tener que estar haciendo esto, ¿sí? Dándome yo para que entre ahí la palabra, primero que nada, para poder yo también utilizarla después de manera justa con los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos ver si realmente hemos tomado la cruz? Si hemos creído de esa manera, ¿ya entendí lo que cuesta seguir a Cristo? Es nada más poner mi vida en sus manos, pero completamente, no en partecitas ni no en tiempecitos, ¿sí? Nada, completamente en sus manos e ir en pos de Él. Yo quiero más de ti, Señor. Vamos adelante. Yo confío en ti. ¿Qué recibo? Dice Job, ¿recibiré de ti solamente el bien y el mal no? No, pues es que no que Él nos traiga mal, sino que otra vez, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él sigue estando ahí conmigo. Si Él me va a infundir aliento, ¿sí? Él, o sea, va a haber angustiadores, pero mira, la mesa va a estar puesta todo el tiempo, porque Él está ahí con nosotros. Y de esa manera nos tenemos que vernos en una batalla constante y entonces ya enfocarles en alguna ocasión en esta misma evangelio, digo, es que tenemos que ponerlos como los, ahora ya ven que hay lentes de realidad virtual y ves las cosas, vives historias ahí en tus ojos, te engañan y que puedes gritar y sentir que te caes y demás, pues ponértelos de Cristo. Y te vas a dar cuenta que se ven muchas más cosas de las que a veces nosotros queremos notar. Por lo general, cuando vemos con estos ojos, lo que vemos es, todo viene en contra mía. Y cuando ponemos los de Jesús es, ve cuánta necesidad hay de su palabra, de su amor, de su misericordia. Cuánta necesidad hay. Entonces, si vemos muy feo muchas veces a través de los ojos de Jesús, pero porque necesitamos hacer hacia allá, amar allá, ir en pos de lo que Él y de lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Que aparecen enemigos. Yo no sabía ni que tenía enemigos. Bueno, pero dice la Biblia, si hay enemigos, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? Orar por ellos. Si alguien llega y me da una bofetada, dice una cachetada, un golpe, ¿qué tengo que hacer? Correrle, ¿verdad? O darle la vuelta, poner la otra mejilla. Si me arrebatan lo que tengo, ¿qué tengo que hacer? Pero es que eso quiere decir que en aquellos tiempos, quiere decir lo mismo, ¿sí? Pero es que Dios dijo que deje a Él la venganza y Él pagará. Sí, pero la venganza de Él no es en cuanto a lo que yo siento que quisiera ahorcar a las personas. La venganza de Él es, mira, tú deja en paz a la gente, igual ellos se arrepienten, Él tiene el plan. Y terminamos juntos la eternidad. ¿Sí? Y dice, poco. Sí, sí. El arrepentimiento, la salvación es para todo aquel que ponga su fe en Jesucristo, que le declare como Señor, que su boca se abra y diga, yo sé que Jesucristo es Señor. Pero Señor, ¿cómo lo sabían los judíos en aquel tiempo? Que cuando decían que alguien era Señor, ellos inmediatamente identificaban que era prácticamente el que tenía la vida en sus manos de todos los esclavos que tenían ahí de la misma casa. Y cuando dicen que Jesús es Señor, es porque es lo mismo, Él tiene nuestra vida en sus manos.
pero están a buen resguardo. Amén. Amén. Ahí están seguras en Él, nuestras vidas. Y entonces llegamos, ya que hemos evaluado el costo, porque muchas veces, les decía hace rato, se me pasó decirles, cuando decimos carga tu cruz y nos dejamos ir a la tienda y buscamos la más bonita, la más livianita, ¿no? Para que ponerla aquí o que se pueda esconder. No, esas no son las cruces, esa no es. Sí, ni tampoco es tu problema con esto, con aquello. No, es la decisión de caminar con Jesús y caminar con Él a pesar de lo que venga. Esa es la cruz, ¿sí? Y dice el versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sí? Como dice el tema de nada que perder, todo que ganar. ¿Qué puedes perder? Es que, dice el hombre, en base a lo que vamos a leer enseguida, ¿no? Dice el joven rico, ¿cuánto me cuesta? A ver, Jesús, ¿cuánto me cuesta la vida eterna? Así llegar y decir, ¿cuánto me cuesta la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hoy vende todo, dalo a los pobres, todo lo que recibas. Uy, sí está muy caro. Mejor nos regresamos, ¿no? La verdad. Pero bueno, gracias a Dios hay gente orando por unos por otros. Y versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso es querer comprar la vida eterna, ¿no? ¿Qué puedo darte? Mira, da todo y aún así eso no es lo que puedes hacer. Tienes que seguir a Jesucristo. Eso es lo que puedes hacer. Dice, no, pues que eso está más pesado. Y eso está más difícil. ¿Por qué? Bueno, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo, aquí está atrás, ¿no lo tienes? Ok, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, escuchen, que si uno murió por todos, entonces ¿qué? Luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿por qué no enseñamos técnicas para que el yo sea más poderoso y que yo pueda decretar que las cosas sean o no sean? Porque dice aquí que yo debo de morir, si Él murió por mí, yo debo de vivir para Él. Y de esa manera es donde estoy seguro. Y me pueden ver como sea, como quieran verme. Pero yo sé que esas bocas que se abren para criticarme, para decirme, eres un fanático, para decirme, estás trastornado, te lavaron el cerebro, que todos me lo han dicho en alguna vez, en algún momento, y yo sé que a varios también se los han dicho. Todas esas bocas te van a confesar que Jesús es el Señor, y todas esas rodillas se van a doblar porque Él reina, Él es Dios, ¿sí? Todas esas van a reconocer al final. Tal vez sea tarde, yo espero que no. Que todos aquellos que lo han dicho se arrepientan. Dice en 2 de Pedro, aún no ha llegado el tiempo, parafraseando, ¿sí? Aún no ha llegado el tiempo y lo que muchos tienen por tardanza no es tal cosa, es que Dios quiere que todos se arrepientan, todos vengan al arrepentimiento, todos tengan vida eterna, todos se salven. Entonces, de eso se trata. Versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les digo, versículo 1 del siguiente capítulo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Cómo me sirve esto para el día a día? Porque platicando con un pastor varias veces me dice, mira, hablamos verdad. El problema es que
muchas personas no lo creen, lo que estamos hablando. Y ahí tenemos que asegurarnos de que por lo menos lo que yo te digo quede claro. No puedo revelarte la Escritura, solamente Dios, el Espíritu Santo. Pero yo mi oración es de que todo aquel que entre en la iglesia, y en cada iglesia donde se predica a Cristo, cada uno vaya madurando, entendiendo que cada vez más tenemos que vivir para Jesús, apartándonos del mundo, y no se trata de enclaustrarnos como monjes, ¿no? En algún lugar, sino que se haga realidad que todo lo que hagas, ¿sí? Sea de palabra, sea de obras, que todo lo que hagas, sea comer o beber, que todo lo que hagas en tu vida sea hecho en el nombre de Jesús. Eso te va a asegurar una vida de verdad abundante. No necesariamente en dinero, no necesariamente en placeres, no necesariamente en cosas físicas o materiales, pero sí en un gozo con el Señor. Que tú te vas a sentir seguro, amado, y vas a darte cuenta que haciendo lo que tienes que hacer, siendo diligente en tu vida, Dios se encarga de verdad de todo lo demás. Sin que estés repitiendo el versículo no os afanéis y demás. No, porque ya sabes tú dónde está tu fe y tú esperas la respuesta del Señor. Tú lo esperas porque vives para Él. Ya se hace realidad la Biblia en tu vida. Caminas cada vez más confiando en Él y menos confiando en ti. Él creciendo, tú menguando. Y entonces sí, decimos todos un día, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que vivo, sea bueno, sea malo, sean ataques, sean halagos, lo vivo en el nombre de Jesucristo, porque Él murió por mí. Ya, es todo. Yo en Él pongo mi fe y mi confianza. ¿Qué me puede hacer el mundo? Dice Jesús, no temas de que pueda hacerle algo a esto, ¿no? Esta es una envoltura. Teme de aquel que puede mandar, ¿qué? Tu alma al infierno. Nada más hay un juez. Nadie puede arrebatarte la vida si Dios no quiere que suceda de esa manera. ¿Sí? Nadie puede. Entonces, ¿por qué tememos y por qué nos enfrascamos cada día en las contiendas entre nosotros? Dice Santiago, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas guerras entre ustedes? Dice, porque nuestro corazón aún no está inclinado a pedir como se debe, a buscar a Jesucristo, a buscar su voluntad y vivir su voluntad. Y eso es lo que tenemos hoy que considerar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pierdes? ¿Qué ganas? Todo gano en Cristo. ¿Qué pierdo? Pierdo el temor a dónde voy a terminar al final. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Dios sí lo sabe. Y es mi papá, es mi padre. ¿Sí? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar? Si yo me muero y mis hijas se quedan, ¿qué va a pasar? Yo no puedo ser, yo no soy más poderoso que Dios para cuidar de mis hijos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Sí, en los sentimientos todas esas cosas nos mueven, pero en la confianza en Jesucristo yo tengo que empezar a ponerlo a Él antes que a cualquiera. Y entonces yo voy a poder amar bien a cualquiera, porque Él me llena de lo que es Él. Amén. ¿Qué queremos ganar? ¿Qué podemos perder? Ganamos todo, perdemos nada. Vamos por Jesucristo, ¿sí? Vamos a terminar en oración y para terminar en la última alabanza.